Alerta. El final te volará la cabeza. ¿Alguna vez has visto cómo la venganza puede construirse ladrillo a ladrillo durante 6 años? Imagina un día que debería ser el más feliz de tu vida, pero se convierte en el peor. Un engaño tan cruel que te quita todo. ¿Qué harías si te arrancaran tu hogar, tu reputación y a tu pareja, solo para descubrir más tarde que también te arrebataron la oportunidad de vivir una vida con tus hijos? Prepárate para un relato de traición, poder y un giro final que te dejará sin aliento. Y al final, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta a este video y comentar qué te pareció la historia. Ahora, acompáñame. La alfombra de pétalos de rosas blancas sobre el impecable jardín parecía temblar. El sonido de las aspas de un helicóptero lejano rasgó la melodía del cuarteto de cuerdas. Los 300 invitados, ataviados con sus mejores galas, se giraron desde el altar adornado con flores hacia el ruido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde en la Costa del Sol. Víctor Mendoza, heredero de uno de los mayores imperios farmacéuticos de España, se quedó paralizado en el altar. El color abandonó su rostro al reconocer el elegante helicóptero negro que descendía sobre la propiedad de su familia. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Su prometida, Sofía Beltrán, se aferró a su brazo, su brazalete de diamantes clavándose en su piel, pero Víctor no podía responder. El aire se le escapó del cuerpo cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer con un elegante traje de pantalón blanco emergió, su cabello color caramelo ondeando con el viento de las aspas que se desaceleraban. Luego, 2 pequeñas figuras salieron detrás de ella. Gemelos, un niño y una niña, de no más de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos, mientras caminaban con confianza hacia la ceremonia de la boda. La madre de Víctor jadeó audiblemente. Todos podían verlo. Los niños tenían los ojos de Víctor. La caída del paraíso. 6 años. 6 años antes, Víctor Mendoza y Elisa Navarro eran la definición de una pareja de poder en Madrid. Él era el brillante heredero de Farmacéuticas Mendoza, y ella, una bioquímica cuya investigación ya había salvado incontables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada. Con sus votos intercambiados en el mismo jardín donde Víctor ahora se encontraba con otra mujer, su matrimonio parecía perfecto, apasionado, solidario y construido sobre el respeto mutuo. Viajaban por el mundo, donaban millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, detrás de escena se formaban tormentas. Julián, amigo de la infancia de Víctor, se había unido a Farmacéuticas Mendoza como director financiero, trayendo a su hermana, Sofía, a su círculo social. Lo que nadie sabía era cómo estos 2 hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Víctor y Elisa habían construido. La finca Mendoza brillaba bajo las luces de la tarde, mientras el personal, con uniformes impecables, circulaba por la gala benéfica anual. Víctor observaba a su esposa desde el otro lado del abarrotado salón de baile, admirando cómo Elisa atraía la atención con su vestido esmeralda, mientras discutía su última investigación con la ministra de Sanidad. 6 años de matrimonio solo habían profundizado su atracción por su mente brillante y su corazón bondadoso. «Es una mujer increíble», dijo Julián, apareciendo al lado de Víctor con 2 whiskies. «Eres un hombre afortunado». Víctor aceptó la bebida con una sonrisa. «Lo sé. Los ensayos clínicos para su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles. La Junta está encantada». Julián asintió,
sus ojos siguiendo a Elisa mientras se reía de algo que Sofía había dicho. Debe ser genial tener belleza e inteligencia bajo el mismo techo. Estamos intentando tener un bebé, ¿sabes? Le confió Víctor, el whisky atenuando su habitual reserva. Elisa ha estado controlando todo. Dice que el momento es perfecto este mes. La sonrisa de Julián se tensó casi imperceptiblemente. La paternidad. Eso lo cambiará todo. Más tarde esa noche, Elisa salió de su baño privado para encontrar a Víctor sentado en el borde de su cama, con su teléfono en la mano. Su rostro era irreconocible, contraído por la rabia y la traición. «Víctor, ¿qué haces con mi teléfono?» «¿Quién es Miguel?» Su voz era peligrosamente tranquila. El ceño de Elisa se frunció confundida. «Miguel, no conozco a nadie. No me mientas». Él le arrojó el teléfono, mostrándole mensajes de texto que ella nunca había visto. Mensajes íntimos, planes explícitos para citas. ¿Lo has estado viendo durante 3 meses? ¿En nuestra cama, Elisa? ¿Mientras yo estaba de viaje de negocios? Víctor, nunca he visto estos mensajes. No conozco a ningún Miguel. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por conversaciones que parecían ser de su número, pero que contenían palabras que ella nunca había escrito. Su colonia estaba en tu ropa. Él sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que había estado aquí podría saber. Víctor se levantó, pasándose las manos por su cabello oscuro. Julián lo encontró. El investigador privado lo confirmó todo. ¿Julián? La mente de Elisa se aceleró. Víctor, esto es falso. Alguien puso estos mensajes. Yo nunca... La puerta del dormitorio se abrió y Julián entró sin llamar. Seguridad encontró esto en su coche. Le entregó a Víctor una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y la tarjeta de una llave de hotel. «Nunca he visto eso», gritó Elisa, intentando alcanzar a Víctor, quien se apartó como si su toque le quemara. «Fuera», susurró Víctor, luego más fuerte. «Fuera de mi casa». «Víctor, por favor, soy tu esposa. Te amo». Las lágrimas corrían por su rostro, mientras Julián hacía una señal a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. «Ya no. Quiero que los papeles del divorcio se redacten esta noche, Julián». «Ya está arreglado», respondió Julián, sin mirar la mirada desesperada de Elisa. Los siguientes momentos pasaron en un horrible borrón, mientras la seguridad escoltaba a Elisa fuera del dormitorio. Le suplicó a Víctor que la escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué te engañaría cuando estábamos intentando tener un bebé? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una rabia primordial, alimentada por lo que parecía ser una evidencia irrefutable. En 30 minutos, Elisa se encontró en la entrada de su casa en camisón, viendo cómo el personal metía apresuradamente bolsas empacadas en el maletero de su coche. Víctor la observaba desde el balcón, su rostro una máscara de piedra, mientras Julián se paraba a su lado, con una mano en su hombro, en aparente consuelo. «Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas», le informó fríamente el jefe de seguridad. «Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Mendoza sugiere que no intente contactarlo a él ni a nadie en la empresa». La lluvia comenzó a caer mientras Elisa subía a su coche, jadeando entre sollozos. Su teléfono vibró con una notificación. Acceso a su correo electrónico revocado. Luego otra. Su acceso al edificio ha sido terminado. Luego una tercera. Un aviso preliminar de los procedimientos de divorcio. A 8 kilómetros de la finca, se detuvo en el estacionamiento de una farmacia abierta las 24 horas y se sentó allí.
temblando bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber alguna explicación. Alguien la había tendido una trampa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Su mente se dirigió de inmediato al extraño comportamiento de Julián durante los últimos meses. La forma en que parecía aparecer cada vez que ella y Víctor estaban en desacuerdo. Las sutiles sugerencias de que él podría estar trabajando demasiado o viajando con demasiada frecuencia. Luego, una ola de náuseas la golpeó, una sensación familiar de las últimas mañanas que ella había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, salió del coche, entró en la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, mirando el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Elisa Navarro se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Víctor, sin hogar y enfrentando un divorcio brutal orquestado por alguien que ahora sospechaba que había estado tramando esto durante meses. Al amanecer, se estacionó cerca del edificio de oficinas de Víctor, decidida a hacer que él la escuchara. Pero la seguridad la interceptó antes de que llegara a la puerta. «El señor Mendoza no quiere verla, señora Mendoza», dijo el guardia, incómodo pero firme. «Dígale que estoy embarazada», suplicó. «Por favor, solo dígaselo». El guardia desapareció dentro. 10 minutos insoportables después, regresó. «El señor Mendoza dice que, dada su infidelidad, no tiene motivos para creer que el niño sea suyo. Su abogado la contactará para una prueba de paternidad después del nacimiento». Las piernas de Elisa cedieron ante la crueldad de ello. A través de las puertas de cristal, podía ver a Julián observando desde el vestíbulo, su expresión ilegible. Esa tarde, descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Al anochecer, sus amigos más cercanos habían dejado de devolverle las llamadas. Todos parte del mismo círculo social que Víctor. A medida que caía la noche, estaba durmiendo en su coche en el estacionamiento de un supermercado, de 7 semanas de embarazo y completamente sola. Todavía no lo sabía, pero la ecografía que se haría 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor. Gemelos. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado que la única salida es construir algo completamente nuevo desde cero? Imagina que tu mundo se ha desmoronado. ¿Te rendirías o te levantarías para luchar? Comenta ahora qué harías en su lugar. Y no olvides dejar tu like. Eso me ayuda a saber que te gusta este tipo de contenido. El primer rayo de esperanza llegó en la forma de Elena García, una anciana que encontró a Elisa vomitando junto a su coche una mañana temprano. «O estás embarazada o te estás muriendo, querida», observó Elena con sorprendente franqueza. «De cualquier manera, necesitas ayuda». Elena, una viuda que había perdido a su única hija a causa del cáncer años antes, le ofreció a Elisa la antigua habitación de su hija hasta que pudiera arreglar las cosas. Fue en el modesto hogar de Elena, donde Elisa finalmente encontró el espacio para pensar con claridad sobre lo que había sucedido y planificar su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por 12,000 euros, una fracción de su valor, pero suficiente para la atención prenatal y un ordenador portátil usado. Luego, comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había ocurrido, creando cronogramas y guardando la evidencia que pudo recuperar. La imagen que emergió confirmó sus sospechas. Julián, con la ayuda de Sofía, había orquestado su caída. Pero, ¿por qué? ¿Qué podían ganar? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras buscaba ofertas de trabajo en una cafetería, Elisa escuchó a 2 investigadores farmacéuticos
discutir irregularidades en los recientes informes de ensayos de medicamentos de Farmacéuticas Mendoza. Los números no cuadran, susurró uno. Los perfiles de efectos secundarios fueron claramente alterados antes de la presentación. Julián firmó todo, respondió el otro. Víctor probablemente ni siquiera vio los datos originales. La mente científica de Elisa se puso en marcha. Ella había estado trabajando en esos mismos ensayos antes de ser expulsada. Si Julián estaba falsificando datos, eso no era solo fraude, era peligroso. La gente podría morir. Esa noche, acunando su creciente vientre, Elisa tomó una decisión. Víctor le había fallado por completo, eligiendo la rabia ciega sobre la confianza. Pero ella no permitiría que los planes de Julián dañaran a personas inocentes o robaran el futuro de sus hijos. Su padre no nos quiso, susurró a sus gemelos aún no nacidos. Pero está bien, vamos a construir algo tan espectacular que un día se dará cuenta de exactamente lo que tiró por la borda. Tu enfermedad matutina era un nombre cruel, descubrió Elisa, mientras vomitaba por tercera vez esa tarde. Con 4 meses de embarazo de gemelos, su cuerpo cambiaba rápidamente, haciendo casi imposible ocultar su condición durante las entrevistas de trabajo. Lo siento, doctora Navarro, dijo el director del laboratorio, sin mirarla a los ojos. Sus calificaciones son impresionantes, pero ya hemos cubierto el puesto. Era la misma respuesta que había recibido en otras 5 instalaciones de investigación. Alguien, casi con toda seguridad Julián, la había puesto en una lista negra en toda la industria. Elena la encontró llorando en el columpio del porche esa noche. «Anímate, querida», dijo la anciana, sentándose junto a Elisa. El mundo no se acaba solo porque un hombre fue demasiado tonto para ver tu valía. No es solo Víctor, explicó Elisa. Nadie me contratará. Mi experiencia en investigación no significa nada cuando Julián les dice que soy inestable o deshonesta. Elena lo consideró. Entonces tal vez necesites conocer a personas que nunca han oído hablar de Julián. Al día siguiente, Elena llevó a Elisa a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos ingresos. La sala de espera estaba llena. El personal sobrecargado de trabajo. Mi amiga, la doctora Rebeca Vidal, dirige este lugar, explicó Elena. A ella no le importan las políticas farmacéuticas, solo ayudar a la gente. La doctora Vidal era un huracán con forma humana, una investigadora brillante que había dejado un puesto de prestigio para servir a aquellos sin acceso a una atención médica adecuada. Después de una conversación de 5 minutos sobre la experiencia de investigación de Elisa, le ofreció un trabajo a tiempo parcial analizando datos de pacientes. No puedo pagarte lo que vales, doctora Navarro, advirtió la doctora Vidal. Y veo que esperas gemelos. Elisa asintió. Se me nota por la forma en que te mueves. Presentación de gemelos clásica, explicó la doctora Vidal. Mira, no es un trabajo glamuroso, pero es honesto. Y nadie aquí te juzgará por estar embarazada y soltera, si eso es lo que te preocupa. Por primera vez en meses, Elisa sintió un atisbo de esperanza. ¿Cuándo puedo empezar? El trabajo era, de hecho, poco glamuroso. Organizar registros de pacientes, analizar los resultados del tratamiento y ayudar a optimizar los protocolos de la clínica. Pero mantenía la mente de Elisa aguda y le proporcionaba suficientes ingresos para complementar lo que había obtenido de su anillo de bodas. Con 7 meses de embarazo, se tambaleó en la oficina de la doctora Vidal con un descubrimiento que no podía ignorar. Hay un patrón en estos pacientes con cáncer, explicó Elisa,
extendiendo gráficos sobre el escritorio. Aquellos que toman el nuevo medicamento de Farmacéuticas Mendoza están mostrando complicaciones hepáticas al triple de la tasa reportada. La doctora Vidal estudió los datos. Esto es preocupante. ¿Estás segura? El tamaño de la muestra es pequeño, pero el patrón es inconfundible, confirmó Elisa, y coincide con lo que escuché sobre la falsificación de datos de ensayos. La expresión de la doctora Vidal se oscureció. Deberíamos informar esto a la Agencia Europea de Medicamentos, la AEM. ¿Con qué evidencia?, suspiró Elisa. Dirán que nuestro conjunto de datos es demasiado limitado. Necesitamos más pruebas. Lo que necesitamos, dijo la doctora Vidal pensativamente, es desarrollar un tratamiento alternativo, algo más seguro. Elisa parpadeó. Eso llevaría años y millones en fondos. No necesariamente, sonrió misteriosamente la doctora Vidal. Tengo un laboratorio totalmente equipado en mi casa. Es donde realizo mi propia investigación después de horas. Tal vez sea hora de que lo veas. El laboratorio de la doctora Vidal resultó ser una instalación de vanguardia, construida en lo que una vez había sido un gran granero en su propiedad. Mi difunto marido me dejó bastante cómoda, explicó la doctora Vidal. Uso mi herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas no tocarán. Tratamientos para enfermedades raras, alternativas asequibles a medicamentos caros. Elisa pasó la mano sobre el reluciente equipo. Esto es increíble. También es privado, enfatizó la doctora Vidal. Sin supervisión corporativa, sin accionistas que exijan ganancias trimestrales a expensas de la seguridad. Solo ciencia pura. Ella miró a Elisa intensamente. Tu trabajo anterior sobre protocolos de tratamiento del cáncer fue innovador. ¿Qué harías si tuvieras la libertad de continuar esa investigación a tu manera? La pregunta despertó algo en Elisa que había estado latente desde su expulsión. La investigadora apasionada, que una vez había creído que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Leo y Luna Mendoza llegaron al mundo en la clínica de la doctora Vidal. Sanos, perfectos y felizmente ajenos al caos que rodeaba su nacimiento. No apareció ningún anuncio de nacimiento en los periódicos. Ningún padre orgulloso se paseaba por el vestíbulo. Solo Elena, secándose las lágrimas felices mientras sostenía a los recién nacidos. Y la doctora Vidal, que los había traído al mundo ella misma. «Tienen tus ojos», observó Elena suavemente. «Sí», asintió Elisa, estudiando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija. «Pero espero que mi sentido común». La recuperación del parto se complicó por el agotamiento emocional. Pero Elisa solo se permitió 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Vidal, a menudo con los gemelos durmiendo cerca en un Moisés portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Elisa perfeccionaba su investigación, centrándose en el desarrollo de un tratamiento contra el cáncer con significativamente menos efectos secundarios que el principal medicamento de Farmacéuticas Mendoza. Cuando los gemelos tenían 8 meses, llegó el avance. Elisa había creado un compuesto que mostraba una eficacia notable contra los cánceres agresivos, mientras mantenía un perfil de efectos secundarios benignos. La doctora Vidal estaba eufórica. «Esto es extraordinario», declaró, revisando los resultados del laboratorio. «Necesitas patentar esto de inmediato». «Las patentes requieren dinero», le recordó Elisa, «y abogados». «Los tengo», respondió la doctora Vidal. «Pero lo que es más importante, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita que una empresa lo respalde», se rió amargamente Elisa.
qué empresa trabajaría con la esposa descartada de Víctor Mendoza? La doctora Vidal la miró larga y mesuradamente. Una nueva, dijo. Una que tú misma comiences. La idea pareció descabellada al principio. Elisa no tenía experiencia en negocios, ni contactos en la industria, y apenas suficiente dinero para pagar los pañales de los gemelos. Pero la doctora Vidal fue persistente, finalmente revelando que había estado invirtiendo discretamente en nuevas empresas de biotecnología durante años. Estoy preparada para proporcionar fondos iniciales, le dijo. Mis únicas condiciones son que mantengas el control total y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo asequibles. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Elisa, sospechando de tanta generosidad después de meses de traición. Porque hace 20 años yo era tú, respondió la doctora Vidal simplemente. Brillante, traicionada y subestimada. El hombre que me lo hizo se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos a 20 veces su costo de producción. He pasado 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema. Sonrió a los gemelos que jugaban en una manta cerca. Considéralo mi inversión en la próxima generación. Farmacéuticas. Fénix nació en el granero laboratorio de la doctora Vidal. Elisa usó su apellido de soltera, Elisa Navarro, para evitar una asociación inmediata con Farmacéuticas Mendoza. Su primera solicitud de patente se tramitó sin problemas. Julián y Víctor permanecieron completamente ajenos a que su antigua colega estaba construyendo una empresa rival. Cuando los gemelos cumplieron 2 años, Fénix ya había obtenido la aprobación de la EEM para su primer medicamento y había comenzado la producción a pequeña escala. Los contactos de la doctora Vidal en la industria resultaron invaluables, abriendo puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Elisa sola. Su primer contrato importante provino de la Red Hospitalaria La Misericordia, que había estado lidiando con el alto costo y los preocupantes efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer de Farmacéuticas Mendoza. Fénix ofreció una alternativa efectiva a la mitad del precio, con resultados significativamente mejores para los pacientes. El anuncio causó pequeñas olas en las publicaciones de la industria. La recién llegada Farmacéuticas Fénix, liderada por la científica Elisa Navarro, asegura un contrato multimillonario con la Red Hospitalaria La Misericordia, desafiando a los actores establecidos en el mercado de medicamentos oncológicos. En Farmacéuticas Mendoza, la noticia recibió poca atención. Un nuevo competidor no era inusual en su industria, y el nombre de la empresa no levantó ninguna bandera roja. Solo cuando su cliente hospitalario más grande anunció que estaba cambiando de proveedor, las alarmas comenzaron a sonar. Julián irrumpió en la oficina de Víctor, arrojando un informe sobre su escritorio. Acabamos de perder el Hospital Metropolitano ante una startup llamada Fénix. Son 30 millones de euros en ingresos anuales perdidos. Víctor, ahora más involucrado en los aspectos sociales del negocio que en el trabajo científico que una vez lo había apasionado, apenas levantó la vista. Entonces ofréceles un trato mejor. ¡Lo hice!, exclamó Julián. Se negaron. Dijeron que el medicamento de Fénix tiene resultados superiores y menos efectos secundarios. Sus palabras exactas fueron: el producto de Mendoza no se compara. Esto finalmente captó la atención de Víctor. Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha estado trabajando en esa formulación durante años. Bueno, aparentemente esta persona, Elisa Navarro, descubrió en 2 años lo que nuestro equipo no pudo en 5. El tono de Julián
estaba cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia, en lugar de su propio sabotaje a la investigación de Mendoza después de la partida de Elisa. ¿Elisa Navarro? Víctor frunció el ceño, el nombre removiendo algo en su memoria. Nadie sabe mucho sobre ella, continuó Julián suavemente. Como que apareció de la nada hace unos 3 años. Muy reservada, nunca da entrevistas, pero su ciencia es aparentemente excepcional. Quiero conocerla, decidió Víctor. Organiza una cena. Quizás deberíamos considerar adquirir Fénix en lugar de competir con ella. La expresión de Julián se tensó casi imperceptiblemente. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que rechaza la mayoría de las solicitudes de reunión, especialmente de empresas farmacéuticas más grandes. Todo el mundo tiene su precio, respondió Víctor con desdén, volviendo al calendario social en su escritorio, donde Sofía había programado varias galas benéficas a las que asistirían juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elisa estaba sentada en la modesta pero creciente sede de Fénix, revisando sus últimas proyecciones financieras, mientras los gemelos coloreaban tranquilamente en la pequeña zona de juegos de su oficina. Farmacéuticas Mendoza perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, colocando nuevos informes en su escritorio. Sus acciones bajaron un 8%. Elisa se permitió una pequeña sonrisa. Qué lástima para ellos. Esto también, agregó la asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada estaba Víctor, con Sofía del brazo en un evento benéfico. El título decía: El heredero de Mendoza se casará con Sofía Beltrán en una ceremonia de primavera. La expresión de Elisa se mantuvo neutral, mientras estudiaba la imagen del hombre que la había echado de su hogar. El hombre cuyos hijos ahora dibujaban tranquilamente a pocos metros de distancia. Niños que él nunca se había molestado en confirmar que eran suyos, a pesar de su solicitud inicial de una prueba de paternidad. «Mami, mira». Luna levantó un dibujo de lo que parecía ser su pequeña familia. Elisa, Leo, Luna, Elena y la doctora Vidal, todos tomados de la mano. Somos nosotros. Es hermoso, cariño, respondió Elisa, su voz firme a pesar de las emociones que burbujeaban por debajo. Más tarde esa noche, después de acostar a los gemelos, Elisa se sentó en su balcón, con vistas a la ciudad. A lo lejos podía ver la torre de Farmacéuticas Mendoza, iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían transformado a Fénix en un competidor formidable, uno que estaba empezando a afectar seriamente los resultados de Mendoza. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono vibró con un mensaje de su investigador, un antiguo paciente cuya vida había sido salvada por el medicamento de Fénix y que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para rastrear las actividades de Farmacéuticas Mendoza. He encontrado algo significativo en sus informes trimestrales, inconsistencias ocultas que sugieren al menos 80 millones de euros sin contabilizar. Necesito investigar más a fondo. Fecha de la boda también confirmada. 15 de mayo. 15 de mayo. La fecha exacta. 6 años antes, cuando la seguridad la había escoltado fuera de su casa. Elisa cerró los ojos. El momento no podía ser una coincidencia. Julián y Sofía tenían un talento para la crueldad psicológica. Elegir esa fecha específica estaba claramente destinado a borrar por completo su existencia de la vida de Víctor. Pero se habían equivocado gravemente, porque mientras ellos planeaban una boda, Elisa había estado construyendo un imperio y, lo que es más importante,
Había estado reuniendo evidencia de fraude financiero, de efectos secundarios de medicamentos deliberadamente ocultos y del elaborado complot para incriminarla por infidelidad. Los gemelos merecen conocer a su padre, le había dicho la doctora Vidal repetidamente. Y Víctor merece saber lo que hizo Julián. Elisa se había resistido durante años, protegiendo el mundo pacífico que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, planeado para el aniversario de su mayor humillación, algo se cristalizó dentro de ella. Era el momento de que la verdad saliera a la luz. Toda ella. Último llamado a la acción. ¿Crees que Víctor merece una segunda oportunidad? ¿O la venganza de Elisa es más dulce? Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Y si esta historia te ha atrapado, deja un like y no olvides activar las notificaciones para el próximo capítulo de mi serie. La finca Mendoza nunca había lucido tan magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín, donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Víctor Mendoza y Sofía Beltrán. Músicos de cuerda tocaban suavemente mientras los invitados tomaban sus asientos, sus conversaciones susurradas, creando un suave murmullo de anticipación. Víctor se paró en el altar, apuesto con su esmoquín hecho a medida, aunque los observadores cercanos podrían haber notado el ligero vacío en sus ojos. En la primera fila, sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Nunca se habían encariñado del todo con Sofía, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Julián, sirviendo como padrino, observaba la escena con una satisfacción mal disimulada. Todo había salido según lo planeado. Unos meses después de la partida de Elisa, había presentado a su hermana Sofía a Víctor. Su calculado afecto había sido la distracción perfecta de las preguntas ocasionales de Víctor sobre la evidencia contra Elisa. Mientras tanto, Julián había desviado sistemáticamente los fondos de la empresa, había creado cuentas en paraísos fiscales y se había posicionado para eventualmente tomar el control total de Farmacéuticas Mendoza. El oficiante de la boda tomó su posición. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo con un vestido de diseñador que había costado más que la mayoría de las casas. Y entonces, el sonido distante de las aspas de un helicóptero. Al principio, los invitados asumieron que era parte de la celebración, tal vez una entrada elaborada o una sorpresa planeada por el novio. Pero la mirada de confusión de Víctor se convirtió rápidamente en alarma cuando el helicóptero negro descendió hacia el helipuerto de la finca. «¿Qué está pasando?», exigió Sofía, llegando al altar mientras los invitados comenzaban a girar hacia el ruido. Víctor no respondió. Algo en el helicóptero le resultaba extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo cuando el helicóptero aterrizó. El personal de seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, sin saber si intervenir, ya que nadie los había autorizado a detener la aeronave. Luego, la puerta se abrió y ella salió. Incluso desde la distancia, Víctor la reconoció de inmediato. El mundo pareció encogerse a un solo punto, mientras Elisa, su exesposa, la mujer que había dejado de lado 6 años atrás, caminaba tranquilamente hacia la ceremonia con un elegante traje de pantalón azul marino que enfatizaba lo poco que había cambiado. Su cabello era diferente, su postura más segura, pero su rostro agitaba algo profundo en él que había intentado desesperadamente olvidar. Luego, 2 pequeñas figuras emergieron del helicóptero detrás de ella, un niño y una niña.
tomados de la mano, mirando a su alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las de Víctor cuando se enfrentaba a algo nuevo. «Dios mío», susurró la madre de Víctor, levantándose de su asiento. «Ricardo, míralos». El padre de Víctor también se puso de pie, su rostro pálido por el shock. «Tienen los ojos de tu hijo, los ojos de Víctor». Los murmullos se extendieron por la multitud mientras Elisa y los niños caminaban decididamente hacia la ceremonia. La seguridad miró a Víctor en busca de instrucciones, pero él permaneció congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», susurró Sofía, agarrando el brazo de Víctor. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está aquí con estos niños?». Julián dio un paso al frente, su rostro contraído por la rabia y el miedo. «Yo me encargo». Hizo una señal a la seguridad, pero la voz tranquila de Elisa cortó el caos. «Yo no haría eso, Julián, a menos que quieras que tus actividades financieras se hagan públicas ahora en lugar de en los periódicos de mañana». Julián dudó mientras Elisa y los niños llegaban al borde de la zona de asientos. Los gemelos, inmaculadamente vestidos y notablemente serenos para su edad, se pararon cerca de su madre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Víctor», dijo Elisa, su voz resonando en la ahora silenciosa reunión. «Te presento a tus hijos, Leo y Luna, los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El jadeo colectivo de los invitados fue audible. La madre de Víctor se llevó una mano a la boca, las lágrimas llenando sus ojos, mientras miraba a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», exclamó Sofía. «Está mintiendo, Víctor. Diles a todos que está mintiendo». Pero Víctor no podía hablar. Estaba mirando a los niños, al niño cuya expresión seria y ojos pensativos le resultaban extrañamente familiares, a la niña cuya postura determinada reflejaba la suya en las fotografías de la infancia. La evidencia de ADN que confirma su paternidad ya ha sido presentada en el Tribunal de Familia, continuó Elisa con calma, junto con la evidencia de cómo Julián y Sofía conspiraron para sacarme de tu vida, fabricando evidencia de infidelidad. Julián dio un paso al frente. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí de inmediato». «Yo no haría eso», dijo otra voz, mientras la doctora Rebeca Vidal emergía de detrás de Elisa. «A menos que Farmacéuticas Mendoza quiera que la AEM reciba nuestro archivo completo sobre los perfiles de efectos secundarios de retinol falsificados esta noche, en lugar de la próxima semana». La multitud estalló en un murmullo confuso. Los padres de Víctor pasaron por delante de la seguridad para acercarse a los niños. Su madre se arrodilló a pesar de su costoso vestido para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo suavemente. «Yo sería su abuela». Luna, siempre la gemela más audaz, estudió a la anciana cuidadosamente antes de responder. «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esta simple declaración, que reveló que Elisa se había asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Víctor. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano vacilante que Luna aceptó con sorprendente gracia. Víctor finalmente encontró su voz. «Elisa, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Tenía 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió ella, manteniendo su tono mesurado a pesar de la emoción que se agitaba por debajo de la superficie. «Intenté decírtelo. Tus guardias de seguridad entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie me contactó nunca». Víctor se giró hacia Julián, con un horror y una confusión aplastantes en su rostro. «¿De qué estás hablando?
Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo. La expresión de Julián se endureció. Ella está mintiendo. Esto es obviamente un complot elaborado para... ¿Para qué, Julián? Lo interrumpió Elisa. Para interrumpir la boda que programaste específicamente para el aniversario de mi expulsión. Para revelar que tú y Sofía han desviado más de 80 millones de euros de Farmacéuticas Mendoza. O tal vez para informar a Víctor que soy la Elisa Navarro que ha estado tratando de conocer. La fundadora de Farmacéuticas Fénix, que ha estado tomando consistentemente su cuota de mercado durante los últimos 3 años. Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Víctor retrocedió, mirando de Julián a Sofía. Luego de vuelta a Elisa y los niños, sus hijos, parados tranquilamente en medio del caos que habían comenzado. «Esto es absurdo», declaró Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Víctor, ella está claramente trastornada. Necesitamos sacarla de aquí». «De hecho», dijo una nueva voz desde la parte trasera de la reunión. «Creo que la persona que vamos a sacar de aquí es la señora Beltrán». 2 individuos con trajes oscuros se acercaron, mostrando placas federales. Unidad de Investigación Criminal, Delitos Financieros. Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Farmacéuticas Mendoza y cuentas en el extranjero a su nombre, señora. Mientras los agentes federales escoltaban a un protestante Julián y a Sofía lejos de la ceremonia, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confusos y escandalizados. Algunos se quedaron a la distancia, reacios a perderse la dramática conclusión de lo que se suponía que era una simple boda social. Víctor se acercó a Elisa y a los niños lentamente, como en trance. Se arrodilló ante los gemelos, estudiando sus rostros con asombro y devastación. «Hola», dijo simplemente, su voz ronca de emoción. Leo, siempre el gemelo más cauteloso, se escondió parcialmente detrás de la pierna de su madre. Pero Luna miró directamente a su padre. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con naturalidad. «Pero las de mamá son de cuando eras más feliz». Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho. No sabía de ustedes. Yo habría...» Su voz se desvaneció cuando la enormidad de lo que había perdido lo inundó. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Elisa, mirando a los espectadores restantes. «Sus padres son bienvenidos a unirse a nosotros». Víctor asintió aturdido. Luego se giró para encontrar a su madre y a su padre, ya parados cerca, incapaces de quitar la vista de sus nietos. «El helicóptero está esperando», agregó Elisa, «a menos que prefieran quedarse y explicar a sus invitados por qué no habrá una boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Víctor se encontró al lado de Elisa, con los gemelos un poco por delante de ellos, con sus padres fascinados a cuestas. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «Después de 6 años, ¿por qué elegiste este momento?». La expresión de Elisa se mantuvo cuidadosamente neutral. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre. Porque tus padres merecen conocer a sus nietos. Y porque Julián y Sofía estaban a punto de completar su toma de control de tu empresa, dejándote sin un céntimo y potencialmente implicado en sus crímenes». Hizo una pausa. «El momento de la fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente proporcionó una cierta simetría poética. En el helicóptero, mientras volaban hacia la casa de Elisa, Víctor observaba a sus hijos señalar con entusiasmo los puntos de referencia a continuación. Eran brillantes, elocuentes y obviamente bien criados. La vida que Elisa había construido sin él de repente pareció materializarse en su mente.
los cumpleaños que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cuentos antes de dormir y los desayunos matutinos. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. ¿A dónde vamos?, preguntó Víctor en voz baja. A mi casa, respondió Elisa. Hay documentos que necesitas ver, evidencia de lo que Julián y Sofía han estado haciendo con tu empresa. Ella dudó. Y cosas que los niños quieren mostrarte. El helicóptero aterrizó en el helipuerto de la azotea de un elegante edificio con el logo de Farmacéuticas Fénix. Mientras descendían a un apartamento de lujo, Víctor se dio cuenta con asombro creciente de la magnitud del éxito de Elisa. Esto no era solo una empresa. Era un imperio construido de la nada en 6 años. Dentro del espacioso y acogedor ático, los gemelos corrieron de inmediato a una estantería que mostraba sus obras de arte y logros escolares. «Queremos mostrarte nuestra habitación», anunció Luna, agarrando la mano de Víctor con la facilidad de una niña que nunca había conocido el rechazo. Leo la siguió con más vacilación, observando cuidadosamente las reacciones de su padre. Mientras Víctor era guiado por la casa que Elisa había creado, cada detalle revelaba otra faceta de la vida que había continuado sin él. Fotografías familiares de vacaciones y cumpleaños, evidencia de las personalidades distintas de los gemelos en su habitación, cuidadosamente decorada, estantes llenos de libros de cuentos bien leídos. En la habitación de los gemelos, un espacio dividido para reflejar sus diferentes intereses. La mitad de Luna llena de decoraciones de astronomía y proyectos científicos. La de Leo con libros y juegos de construcción intrincados. Víctor notó una pequeña caja en un estante etiquetada Papá. ¿Puedo enseñársela, mami?, preguntó Luna cuando Elisa apareció en la puerta. Con el asentimiento de Elisa, Luna recuperó la caja y la abrió para revelar recortes de periódicos, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Víctor y Elisa de hace años. «Mamá hizo esto para que supiéramos de ti», explicó Luna, como si fuera lo más natural del mundo. «Dijo que eras muy inteligente, y por eso nosotros también somos inteligentes». Víctor miró a Elisa con incredulidad. A pesar de todo lo que había hecho, o no había hecho, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos hasta cierto punto. «Te daré algo de tiempo con ellos», dijo Elisa en voz baja. «Cuando estés listo, necesitamos hablar sobre las actividades de Julián. Tus padres están en la sala, reconstruyendo la confianza». En la sala de estar, elegantemente amueblada, los padres de Víctor se sentaron incómodos en un sofá, todavía aturdidos por las revelaciones del día. El padre de Víctor, Ricardo Mendoza, un formidable hombre de negocios por derecho propio, parecía completamente perdido mientras aceptaba una taza de té de Elisa. «¿Cómo no lo supimos?», preguntó, su voz ronca de arrepentimiento. «Nuestros propios nietos». «Julián fue muy minucioso», respondió Elisa sin amargura. «Interceptó comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Víctor solo recibiera la información que él quería que tuviera». «¿Pero por qué?», preguntó la madre de Víctor. «¿Qué tenía que ganar?». Elisa abrió un ordenador portátil en la mesa de café. El control de Farmacéuticas Mendoza. Él y Sofía han estado desviando sistemáticamente fondos, mientras que al mismo tiempo preparaban a Víctor para que asumiera la culpa por encubrir efectos secundarios peligrosos de sus medicamentos. Ella giró la pantalla para mostrarles complejos registros financieros. Tan pronto como se casaran, Sofía habría tenido acceso a las cuentas personales y propiedades de Víctor. Planeaban completar la transferencia de activos unos meses después de la boda. Ricardo Mendoza estudió los documentos con un horror creciente. «Estos son informes financieros a nivel de la Junta. ¿Cómo los conseguiste?».
Tengo fuentes dentro de Farmacéuticas Mendoza, reconoció Elisa. Personas que se mantuvieron leales a la misión original de la empresa, en lugar de a la visión de Julián. Víctor entró en la habitación, visiblemente conmovido por su tiempo con los niños. Son increíbles, dijo simplemente, mirando a Elisa con nuevos ojos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Criarlos y construir una empresa de la nada? Tuve ayuda, respondió Elisa. La doctora Vidal, por ejemplo, y una anciana llamada Elena, que me acogió cuando estaba sin hogar y embarazada. ¿Sin hogar?, repitió la madre de Víctor, horrorizada. Sí, confirmó Elisa, su tono clínico en lugar de acusatorio. Cuando Víctor ordenó que me sacaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas antes de que Elena me encontrara vomitando en un estacionamiento por las náuseas matutinas. La cruda realidad de lo que Elisa había soportado golpeó a Víctor como un golpe físico. Nunca lo supe, susurró. Julián me dijo que te habías mudado con tu amante. No había ningún amante, Víctor, dijo Elisa en voz baja. Solo estábamos yo, con 7 semanas de embarazo de tus hijos, tratando de sobrevivir, mientras Julián estaba enfermo con la necesidad de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Víctor se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. La evidencia parecía tan concluyente, los mensajes de texto, el reloj, incluso los testigos. Todo fabricado, confirmó Elisa. Julián contrató a alguien para crear mensajes de texto falsos. El reloj y la llave del hotel fueron plantados. A los testigos se les pagó. Abrió otro archivo en su ordenador portátil. Este es el registro de pago de la cuenta privada de Julián al hombre que se hizo pasar por mi amante imaginario. Y continuó, girando hacia otro documento. Esta es la orden de alejamiento que supuestamente presentaste, que me impedía acercarme a ti para hablar sobre mi embarazo. Víctor miró el documento con horror. Nunca presenté esto. Yo nunca... Julián falsificó tu firma, explicó Elisa. Justo como lo hizo en innumerables documentos de la empresa, autorizando la liberación de medicamentos a pesar de los resultados de pruebas preocupantes. A medida que la magnitud total de la traición de Julián y Sofía se hizo evidente, Víctor pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres parecían igualmente devastados, particularmente su madre, que seguía mirando por el pasillo donde ocasionalmente se escuchaban risas desde la habitación de los gemelos. ¿Por qué no los expusiste antes?, preguntó finalmente Ricardo. Con una prueba tan exhaustiva, podrías haber limpiado tu nombre hace años. Elisa consideró su respuesta cuidadosamente. Al principio, mi única preocupación era sobrevivir. Luego, proteger a los gemelos se volvió primordial. Cuando Fénix estaba lo suficientemente establecida como para que considerara una confrontación, tuve que sopesar el impacto en los empleados y pacientes inocentes de Farmacéuticas Mendoza. Miró a Víctor directamente. A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa o dañar a quienes dependían de ella. Víctor la miró con una nueva comprensión. Así que, en cambio, construiste una empresa competidora con mejores productos y prácticas éticas, cambiando gradualmente a los pacientes a medicamentos más seguros, mientras reunías evidencia contra Julián. Sí, reconoció Elisa. Fénix no se construyó solo por venganza, Víctor. Se construyó porque vi cómo Julián estaba corrompiendo la misión de tu empresa. La misión que una vez compartimos, ayudar a la gente. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Vidal entró, llevando una tableta.
Siento interrumpir, pero deberían ver esto. La noticia del arresto de Julián y Sofía se ha hecho pública, y la Junta Directiva de Farmacéuticas Mendoza ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Víctor palideció. ¿La empresa colapsará? No necesariamente, respondió Elisa. He preparado una propuesta para su consideración. Sacó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Víctor. Una fusión entre Fénix y Mendoza. Estabilizaría las cosas si se presentara rápidamente. Tus padres tienen copias. Quizás podrían ir contigo mientras yo me encargo de la rutina matutina de los gemelos. La simple referencia doméstica. La rutina matutina que ella había manejado sola durante 6 años quedó suspendida entre ellos, resaltando todo lo que Víctor había perdido debido a su juicio apresurado y confianza equivocada. Gracias, dijo finalmente, por la propuesta, por la cena, por todo. Dudó. ¿Sería apropiado que me despidiera de los gemelos? Elisa asintió. Probablemente todavía estén despiertos. Luna rara vez se duerme antes de haber extraído al menos 3 cuentos antes de dormir. Una pizca de sonrisa cruzó el rostro de Víctor. Es persistente, como su madre. Sí, asintió Elisa, llevándolo hacia la habitación de los niños. Aunque sus tácticas de negociación provienen enteramente de tu lado de la familia. El legado de la verdad, la sala de conferencias de Farmacéuticas Mendoza, zumbaba de tensión mientras los miembros de la Junta se reunían para la reunión de emergencia. La noticia del arresto de Julián y Sofía se había extendido rápidamente por los círculos financieros, y la cotización de las acciones de la empresa había sido suspendida a la espera de la investigación. Víctor se sentó a la cabecera de la mesa, su padre a su lado. Ambos hombres parecían agotados, pero decididos. Los miembros de la Junta, muchos de ellos viejos amigos de la familia, parecían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Julián. La situación es grave, pero no es irrecuperable, comenzó Víctor, su voz firme a pesar de su agitación interior. Con su permiso, me gustaría presentar un camino a seguir propuesto por... Durante la siguiente hora, Víctor describió la propuesta de fusión que Elisa había preparado. La Junta escuchó con creciente interés, mientras él le explicaba cómo la combinación de la innovadora investigación de Fénix con la infraestructura establecida de Mendoza podría preservar puestos de trabajo, mantener el acceso de los pacientes a los medicamentos y posicionar a la entidad combinada como líder de la industria. Esta señora Elisa Navarro, dijo un miembro de la Junta con escepticismo, ¿está dispuesta a fusionar su exitosa empresa con la nuestra durante una crisis de esta magnitud? ¿Cuál es su motivación? Víctor y su padre intercambiaron miradas. Hay algo más que necesitan saber, admitió Víctor. Elisa Navarro es Elisa Mendoza, mi exesposa. Los murmullos de asombro alrededor de la mesa reflejaron la naturaleza explosiva de esta revelación. La mujer que Julián afirmó que fue infiel, aclaró un miembro de la Junta Directiva. ¿La que desapareció hace 6 años? Sí, confirmó Víctor. Julián fabricó pruebas contra ella para ocultar sus propios crímenes financieros. Ella era inocente de todos los cargos, y ahora es nuestra principal competidora, preguntó otro con incredulidad. Lo es, reconoció Víctor. También es la madre de mis gemelos de 6 años, a quienes conocí por primera vez ayer. El silencio atónito que siguió fue finalmente roto por la miembro más antigua de la Junta, Margarita Chen. ¿Cómo te sientes al respecto, Víctor? Es decir, al tener todo este tiempo que perdiste, ¿qué vas a hacer ahora? Víctor consideró su pregunta seriamente. He comenzado terapia, admitió.
algo que debía haber hecho hace años, después de la muerte de mi hermano. Julián explotó mi dolor y mis inseguridades magistralmente. Miró a la junta. No soy el mismo hombre que la echó. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de no volver a cometer ese tipo de error. El anuncio de la fusión acaparó los titulares en las publicaciones de negocios. Fénix y Farmacéuticas Mendoza anuncian una fusión histórica. La CEO Elisa Navarro, ex esposa de Víctor Mendoza, en una sorprendente reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia, la esposa agraviada que regresa triunfalmente con hijos ocultos y una empresa superior, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas llovieron, a las que Elisa se negó educada pero firmemente. «Esto no es un drama de tabloide», le dijo a su equipo de relaciones públicas. «Es una fusión de negocios con elementos personales que no son para el consumo público». A medida que pasaban las semanas, la relación de Víctor con los gemelos se profundizó gradualmente. Leo comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés compartido por la geología. Luna simplemente adoptó a Víctor como si siempre hubiera estado allí, incorporándolo naturalmente a su visión expansiva del mundo. El próximo 7º cumpleaños de los gemelos se convirtió en un punto central. Víctor, ansioso por hacer que la ocasión fuera memorable, consultó repetidamente a Elisa sobre los regalos y arreglos apropiados. «Nada extravagante», advirtió ella. «No necesitan ser colmados de regalos caros para compensar el tiempo perdido». «Lo sé», le aseguró Víctor, «pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema espacial que Luna pidió». El día antes de la celebración del cumpleaños, Víctor se presentó en el ático de Elisa con la doctora Vidal, quien se había convertido en una aliada inesperada para ayudarlo a navegar su nueva relación con sus hijos. «Tenemos una propuesta», anunció la doctora Vidal, «para la fiesta de cumpleaños». Elisa levantó una ceja. «Pensé que todo estaba arreglado. Elena está haciendo el pastel, las decoraciones están listas y la visita al planetario está programada para mañana por la mañana». «Esto sería una adición», explicó Víctor, «con tu aprobación, por supuesto». Describió su idea. Un observatorio profesional había aceptado una sesión de observación nocturna privada después de la visita al planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios en una noche inusualmente despejada en la que varios planetas serían visibles. «Eso es realmente perfecto», reconoció Elisa. «Luna estará eufórica». «Y para Leo», continuó Víctor con más vacilación, «arreglé para que un geólogo del Museo de Historia Natural trajera varios especímenes raros para que él los examinara, incluyendo», agregó con una pequeña sonrisa, «un fragmento del meteorito que creó el cráter de Chicxulub». Elisa lo miró con una nueva apreciación. «Has estado prestando atención a sus intereses». «Por supuesto», respondió Víctor simplemente. «Son niños extraordinarios. Llegar a conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida». La celebración de cumpleaños salió a la perfección. Los gemelos, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su familia poco convencional, florecieron bajo la atención. Elena y la madre de Víctor habían formado una alianza inesperada, coordinando las decoraciones y la comida con precisión militar. Ricardo, el padre de Víctor, inicialmente torpe con los niños, había encontrado su nicho ayudando a Leo a organizar su creciente colección de rocas. En el observatorio esa noche, después de que los otros niños hubieran sido recogidos por sus padres, el grupo familiar central permaneció.
Luna se movía de telescopio en telescopio, con un entusiasmo ilimitado. Mientras Leo registraba cuidadosamente sus observaciones en un cuaderno que Víctor le había dado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Vidal y los Mendoza mayores, Víctor se encontró de pie junto a Elisa en la barandilla del observatorio, mirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme ser parte de hoy». Elisa asintió, su expresión suavizándose en la tenue luz. «Lo hiciste bien. El observatorio fue el regalo perfecto». «Quise decir lo que dije antes», continuó Víctor con cuidado. «Llegar a conocerlos, incluso con todos los años que perdí, es el mayor regalo que podría haber recibido». Elisa se giró hacia él, estudiándolo. El hombre que una vez había amado tan completamente, ahora una persona diferente moldeada por la pérdida y la revelación. «Has cambiado», observó. «Tuve que hacerlo», respondió Víctor simplemente. El hombre que era hace 6 años perdió todo lo que importaba, porque no pudo ver lo que tenía frente a él. «No todo», corrigió Elisa, mirando a los gemelos. «Todavía son tuyos, en las formas que más importan». «Gracias a ti», reconoció Víctor, «porque a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, no la intimidad de su antigua relación, sino algo nuevo. Una apreciación compartida por los niños extraordinarios que habían criado y el complejo camino que los había llevado a este momento. «Mami, papi», llamó Luna con entusiasmo. Las designaciones parentales ahora le salían naturalmente. «Encontraron los anillos de Saturno, vengan a ver». Mientras se movían para unirse a sus hijos, Víctor se detuvo. «Elisa, sé que nunca podremos ser lo que fuimos, y lo he aceptado, pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas, y en la nuestra, incluso si es solo como copadres y socios de negocios». Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. «La vida rara vez nos da lo que esperamos, Víctor. A veces nos quita lo que creíamos que no podíamos vivir sin él, solo para reemplazarlo con algo que nunca imaginamos que fuera posible». Mientras los gemelos los llamaban emocionados, agregó: «Centrémonos en darles la familia estable y amorosa que se merecen, cualquiera que sea la forma que adopte». El legado de la verdad. Un año después de la dramática interrupción de la boda, el 8º cumpleaños de los gemelos llegó con considerablemente menos drama, pero mucha más alegría. Las farmacéuticas Fénix Mendoza no solo habían sobrevivido a la fusión, sino que habían prosperado. Combinando los innovadores enfoques de investigación de Elisa con la infraestructura establecida de Mendoza, la empresa se había convertido en un líder de la industria en prácticas éticas, pruebas transparentes y precios asequibles de medicamentos. La celebración de cumpleaños se celebró en la nueva casa de Víctor, una casa cómoda, pero no ostentosa, con un gran patio trasero, perfecta para la fiesta con temática de dinosaurios que Leo había pedido. Su interés había cambiado de las rocas a la paleontología en los últimos meses. Elisa llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo a Elena y a la doctora Vidal, que se habían convertido en figuras habituales en el círculo familiar extendido de los gemelos. Los padres de Víctor ya estaban allí, Ricardo ensamblando cuidadosamente un volcán de aspecto realista que haría erupción de forma segura durante la fiesta, mientras su esposa organizaba plantas de aspecto prehistórico alrededor del jardín. «Todo se ve increíble», comentó Elisa, inspeccionando el patio trasero transformado. «A los niños les encantará». «Eso espero», respondió Víctor, saliendo de la casa con bandejas de galletas con forma de fósil.
Leo fue muy específico sobre la precisión científica. Eso lo saca de ambos, observó Elisa con una sonrisa. Su relación había evolucionado durante el último año hacia un acuerdo de copaternidad cómodo. La tensión inicial había dado paso gradualmente al respeto mutuo, mientras navegaban tanto por su fusión corporativa como por su responsabilidad compartida por los gemelos. Los niños se habían adaptado a su nueva estructura familiar con una notable resiliencia. Ahora pasaban 3 noches a la semana en la casa de Víctor y el resto del tiempo en el ático de Elisa. Lejos de estar confundidos por el arreglo, parecían prosperar, al tener a ambos padres activamente involucrados en sus vidas. Cuando los invitados comenzaron a llegar, amigos de la escuela, colegas de ambas empresas y la poco convencional familia extendida que habían reunido, Elisa se encontró observando a Víctor interactuar con los niños. Su transformación durante el último año había sido notable. El ambicioso, a veces arrogante, heredero farmacéutico había sido reemplazado por un padre pensativo y paciente que priorizaba a sus hijos por encima de todo. «Lo ha hecho bien, ¿verdad?», observó la doctora Vidal, uniéndose a Elisa en el borde del jardín. «Mejor de lo que esperaba, para ser honesta». «Sí», asintió Elisa. «Los gemelos lo adoran». «¿Y tú?», preguntó la doctora Vidal, suavemente. «¿Cómo te sientes con todo esto? No debe ser fácil verlo integrarse tan perfectamente en la vida que construiste sin él». Elisa consideró la pregunta. «En realidad, ha sido más fácil de lo que anticipé. Víctor no está tratando de tomar el control o cambiar lo que ya funciona. Simplemente se está agregando a la ecuación de maneras que benefician a los niños. Y de maneras que te benefician a ti», presionó la doctora Vidal suavemente. «Tener un copadre después de 6 años de hacerlo todo sola debe ser un alivio». «Lo es», reconoció Elisa, «aunque a veces me siento culpable por ello. Después de todo lo que pasó, ¿debería dejar que me haga la vida más fácil?». La doctora Vidal sonrió con complicidad. «El perdón no se trata solo de él, Elisa. Se trata de que te liberes del peso del pasado». Antes de que Elisa pudiera responder, llegó otro invitado. David Vidal, el hijo de la doctora Vidal, con un regalo elaboradamente envuelto. Durante el último año, David se había convertido en un visitante frecuente en las reuniones familiares. Como cirujano pediátrico que inicialmente había tratado a Leo por una lesión deportiva menor, había formado un vínculo natural con ambos niños. «Siento llegar tarde», se disculpó, saludando a Elisa con una cálida sonrisa. «Una cirugía de emergencia se prolongó». «Llegas justo a tiempo», le aseguró Elisa. «La erupción del volcán no está programada para otros 30 minutos». Mientras David se movía para saludar a los gemelos, que lo recibieron con evidente afecto, la doctora Vidal le dio a Elisa una mirada significativa. «Canceló una conferencia en Oporto para estar aquí hoy», mencionó casualmente. «Dijo que el cumpleaños de los gemelos era más importante». Elisa sintió un rubor de calidez ante esta información. Su amistad con David se había desarrollado gradualmente, pero ninguno de los dos había tomado medidas para definirla como algo más. «Es bueno con ellos», observó Elisa con neutralidad, aunque su expresión se suavizó, mientras veía a David ayudar a Leo a ajustar su disfraz de paleontólogo. La fiesta salió a la perfección, con la erupción del volcán como el punto culminante dramático. Leo y Luna, rodeados de amigos de la escuela y de su poco convencional familia extendida, irradiaban felicidad mientras soplaban las velas de su pastel de dinosaurio.
A medida que la celebración comenzaba a terminar, Víctor se acercó a Elisa con 2 copas de champán. «Un brindis», sugirió, «por nuestros hijos extraordinarios». Elisa aceptó la copa. «Por Leo y Luna, que siempre sean así de felices». Bebieron en silencio, observando cómo los gemelos mostraban con entusiasmo a sus amigos los especímenes de fósiles reales que Víctor había obtenido del museo. «Quería decirte», dijo Víctor después de un momento. «La investigación sobre las actividades de Julián y Sofía finalmente ha concluido. Su sentencia es el próximo mes». Elisa asintió. Los procedimientos legales habían sido extensos, descubriendo un fraude aún más generalizado de lo que se sospechaba inicialmente. ¿Dieron alguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Por qué te atacaron específicamente a ti? La expresión de Víctor se endureció ligeramente. Julián finalmente admitió que se dio cuenta de que estaba cerca de descubrir irregularidades en los datos de la investigación, explicó Víctor. Sabía que tu rigor científico eventualmente expondría los atajos que estaba tomando. Sacarte del camino fue un acto de autopreservación. Y Sofía, la expresión de Víctor se endureció. Aparentemente, siempre resintió nuestra relación. Vio el complot de Julián como una oportunidad para conseguir lo que había querido desde la universidad: riqueza y estatus como una Mendoza. Elisa absorbió esta información pensativamente. Es extraño pensar lo diferente que podría haber sido todo si solo me hubieras escuchado esa noche. Lo sé, reconoció Víctor, con un claro arrepentimiento en su voz. No pasa un día en que no piense en ello. Si pudiera cambiar un solo momento en mi vida, sería ese. Y sin embargo, reflexionó Elisa, viendo el alegre caos de la fiesta de cumpleaños de sus hijos. ¿Querríamos cambiarlo? Fénix no existiría. Tus padres no tendrían a Elena para aterrorizarlos con sus opiniones brutalmente honestas. Ella sonrió ligeramente. La doctora Vidal y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento del cáncer. Un lado positivo a mi error catastrófico, sugirió Víctor con una sonrisa autocrítica. Quizás, admitió Elisa, aunque el costo fue tremendo. Su conversación fue interrumpida por David, quien se acercó con una expresión de disculpa. Siento interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede examinar adecuadamente su nueva colección de fósiles para la precisión científica. Aparentemente, mis credenciales como cirujano me califican para este honor. Víctor se rió. Será mejor que no lo hagas esperar. Él se toma sus fósiles muy en serio. Mientras David se alejaba, Víctor miró entre él y Elisa con ojos sabios. «Es un buen hombre», observó con neutralidad. «Sí», asintió Elisa simplemente. «Los gemelos están cómodos con él», continuó Víctor con cuidado. «Mencionaron que a veces los lleva a salidas los sábados». «Lo hace», confirmó Elisa. «Ha sido un buen amigo». Víctor estudió su expresión. «¿Solo un amigo?» Elisa lo miró directamente. «Estamos yendo muy despacio. Los niños son mi prioridad, como debería ser», asintió Víctor. «Pero Elisa, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, se interponga». La simple sinceridad de su declaración conmovió a Elisa inesperadamente. Este era otro testimonio de cuánto había cambiado Víctor, la capacidad de desear sinceramente su felicidad, incluso con otra persona. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido a casa y los gemelos durmieran en sus habitaciones en la casa de Víctor, los adultos se reunieron en el patio trasero. Elena y los Mendoza mayores estaban inmersos en un animado debate sobre enfoques educativos, mientras la doctora Vidal compartía historias de sus primeros días de investigación.
David se sentó al lado de Elisa, sus manos rozándose ocasionalmente de una manera que sugería una creciente intimidad. Víctor, al notar esto, sonrió para sí mismo antes de volver su atención a la conversación. A medida que se acercaba la medianoche, Elena anunció que era hora de que se fueran, lo que provocó un movimiento general. Para terminar la noche, los gemelos se quedarían con Víctor hasta la mañana siguiente, de acuerdo con su rutina establecida. «Te acompaño a la puerta», se ofreció David, mientras Elisa recogía sus pertenencias. En la puerta principal, lejos de los demás, dudó. «Quería preguntarte algo». Elisa lo miró expectante. «Hay una conferencia médica en Viena el próximo mes», explicó. 3 días. Estaba pensando, tal vez considerarías venir conmigo. Podríamos extenderlo a 1 semana. Ver la ciudad. La invitación quedó suspendida entre ellos, no solo una oferta de viaje, sino un paso hacia una definición más clara de su relación. «Tendría que consultarlo con Víctor sobre los gemelos», comenzó Elisa con cautela. «Ya lo hice», admitió David con una sonrisa tímida. «Me aseguró que podría ajustar su horario para tenerlos esa semana. La doctora Vidal también se ofreció a ayudar». Elisa levantó una ceja. «¿Has estado planeando esto?» «He estado esperando», corrigió David suavemente. «Sé lo importantes que son los gemelos para ti. No sugeriría nada que complicara sus vidas». La consideración detrás de su atención, no solo por ella, sino por toda la compleja familia que había construido, conmovió profundamente a Elisa. «Viena suena maravilloso», dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal que no tenía nada que ver con la venganza o la redención. La mañana siguiente, Víctor preparó el desayuno, mientras los gemelos contaban con energía sus partes favoritas de la fiesta. Elisa llegó a recogerlos, acompañada por David, que se había ofrecido a llevarlos a su club de ciencias del fin de semana. Mientras los adultos supervisaban la limpieza del desayuno, un momento inesperado de armonía se instaló en la cocina. Víctor y David discutían los intereses educativos de los gemelos. Elisa organizaba el horario de la semana. Todos operaban con el ritmo cómodo de las personas que habían encontrado la manera de poner las necesidades de los niños por encima de todo lo demás. Cuando los gemelos salieron corriendo a buscar sus proyectos de ciencias, Víctor aprovechó la oportunidad para hablar con Elisa en privado. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Elisa, genuinamente confundida. «Por permitirme ser parte de sus vidas», explicó Víctor. «Por no dejar que la amargura te consumiera, cuando tenías todo el derecho de hacerlo». Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. «¿Sabes cuál fue el verdadero secreto? ¿Lo que finalmente te arruinó?». Víctor esperó. «No fueron los gemelos», continuó ella. «No fue Farmacéuticas Fénix o la exposición de los planes de Julián. Fue mostrarte que la redención era posible, pero que el perdón tenía que ganarse todos los días. El hombre que me echó esa noche nunca habría entendido eso. El hombre que tengo delante ahora sí». Sus palabras no tenían malicia, solo un reconocimiento de la verdad. Víctor asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como el reconocimiento implícito de que, de hecho, había cambiado. «Mami, papi, estamos listos», llamó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con sus mochilas y proyectos de ciencias. Mientras se movían para unirse a los niños, Víctor preguntó suavemente: «¿Eres feliz, Elisa? ¿De verdad?». Ella miró a David, que estaba ayudando a Leo a ajustar su diorama de dinosaurio. Luego de vuelta a los gemelos,
sanos, brillantes y rodeados de personas que los amaban. Finalmente, se consideró a sí misma, la mujer que había pasado de la indigencia a construir un imperio farmacéutico, que había criado a niños extraordinarios sola y que ahora había encontrado una resolución pacífica a lo que una vez pareció una traición imperdonable. Sí, respondió honestamente. No de la manera que una vez imaginé, pero quizás de una manera mejor de lo que podría haber planeado. Afuera, mientras se preparaban para separarse, los gemelos yendo con Elisa y David al club de ciencias, Víctor dirigiéndose a una reunión de la empresa, Leo se detuvo de repente. «Espera», dijo seriamente. «Olvidamos algo importante». Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué es, cariño?», preguntó Elisa. «Nuestra foto familiar», explicó Leo, señalando la cámara que todavía estaba en la mesa de entrada de la fiesta. «Se supone que tomamos una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición». La simple solicitud de documentar a su poco convencional familia silenció momentáneamente a los adultos. Fue Luna quien resolvió el problema práctico. «Necesitamos el temporizador», declaró, ya configurando la cámara. «Todos junto al muro del jardín, rápido». Se reunieron de acuerdo con las instrucciones. Víctor y Elisa con los gemelos entre ellos, David y los demás dispuestos a su alrededor. Mientras el temporizador hacía la cuenta regresiva, Leo y Luna sonrieron, con la simple alegría de los niños rodeados de adultos que habían encontrado una manera de poner el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la venganza. La cámara hizo clic, capturando un momento que habría parecido imposible 2 años antes. No una familia perfecta según los estándares convencionales, sino una que había sido forjada a través de circunstancias extraordinarias en algo resistente y real. Más tarde esa noche, mientras Elisa revisaba documentos de trabajo, mientras los gemelos terminaban la tarea en su mesa del comedor, su teléfono vibró con un mensaje de Víctor. Él había enviado la foto familiar, acompañada de un simple texto. «No es lo que ninguno de nosotros imaginó, pero tal vez sea mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino la creación». Elisa estudió la imagen, los rostros alegres de sus hijos, rodeados de la inusual familia extendida que habían reunido. Víctor tenía razón. La venganza que finalmente había tomado no era destruirlo a él o a su empresa. Era crear algo tan extraordinario de las cenizas de la traición que transformó a todos los que tocó, incluyéndose a sí misma.